Un millonario descubre a su hijo hurgando en la basura, y la verdad detrás de esa escena lo deja en completo shock. Cuéntanos desde qué país nos miras. Una tarde aparentemente común, Julián, un empresario rodeado de lujos y reuniones millonarias, tomó una decisión inesperada: regresar a casa antes de lo previsto, sin imaginar lo que estaba por descubrir. Al abrir la puerta de la cocina, Julián quedó paralizado. Frente a sus ojos, su pequeño hijo, con lágrimas resbalando por las mejillas, hurgaba en el cesto de basura buscando desesperadamente algo que llevarse a la boca. El niño, demasiado concentrado en apartar papeles sucios y restos de comida, no notó la presencia de su padre. Julián avanzó con pasos lentos, sintiendo el corazón golpearle con violencia en el pecho. Jamás imaginó presenciar a su hijo en una condición tan desgarradora. Apenas alcanzaba la encimera, no sabía abrir la nevera ni encender la estufa, y en su inocencia solo veía una salida: rebuscar entre lo que otros habían desechado. La escena era brutal. El contraste era insoportable: una cocina impecable, símbolo de abundancia y lujo, y en medio de ella, un niño hambriento intentando sobrevivir entre la basura. «Hijo, ¿qué estás haciendo?», exclamó Julián, con la voz quebrada. El niño se estremeció al escucharlo. Su rostro estaba manchado de lágrimas y mocos, mientras sostenía un pedazo de pan duro que acababa de sacar del fondo del cesto. Temblando, respondió con la voz más pequeña que su padre había oído en su vida: «Papá, tengo hambre. Nadie me dio comida». Un escalofrío heló la espalda del millonario. No podía concebir cómo, rodeados de lujos y comodidades, su hijo había llegado a ese extremo. Se arrodilló de inmediato y lo abrazó con fuerza, intentando contener el dolor que lo desgarraba por dentro. Pero el niño, entre sollozos, seguía repitiendo: «Es que, cuando tú no estás, ella no me da nada». Julián entendió en ese instante a quién se refería. La mujer que había dejado al cuidado de su hijo, aquella que fingía ternura y respeto frente a él, ocultaba un rostro cruel y despiadado cuando se quedaba a solas con el pequeño. La furia lo invadió como una tormenta. Se levantó de golpe, cargando a su hijo en brazos, y avanzó por la casa. Cada paso resonaba como un trueno contenido. Cada pared blanca, cada adorno caro, se transformaba en un recordatorio de lo inútil que era toda esa riqueza, si su hijo tenía que rebuscar comida en la basura para sobrevivir. Cuando Julián la encontró en la sala, recostada con el celular en la mano, ella apenas levantó la mirada, como si nada hubiera pasado. «Explícame por qué mi hijo está hurgando en la basura», dijo Julián con una firmeza que heló el ambiente. El rostro de la mujer palideció. Intentó fingir calma, buscó alguna excusa para lo imperdonable, pero solo alcanzó a murmurar: «Seguro exagera, quizá no quiso comer lo que le preparé». El niño, aún en brazos de su padre, levantó un dedo tembloroso y la señaló con valentía: «No es verdad, papá, ella nunca me da nada». El silencio que siguió fue asfixiante. Solo se escuchaba la respiración agitada del pequeño, clavándose como un eco doloroso en aquel instante. Julián sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. No se trataba de un simple descuido, era una traición. Había confiado en ella la seguridad de lo más sagrado en su vida, y ahora esa confianza se rompía en mil pedazos frente a sus ojos. El rostro de la mujer se cubría de nerviosismo, pero aún intentaba sostener una máscara de frialdad, como si no alcanzara a comprender la magnitud del daño que había causado. Julián miró a su hijo directamente a los ojos, y con la voz entrecortada, le prometió que nunca más volvería a pasar hambre. Pero en su interior hervía una tormenta de ira y dolor. Sabía que esa escena no podía quedar en simples palabras. Era el momento de enfrentarse a la verdad y tomar decisiones que cambiarían su vida y la de su hijo para siempre. El silencio pesaba como plomo. El millonario, con los ojos ardiendo de impotencia, comprendió que aquella mujer había mostrado al fin su verdadero rostro. Su hijo lo necesitaba más que nunca, y ya no había espacio para dudas ni segundas oportunidades. Lo que estaba a punto de suceder sería un enfrentamiento inevitable, y el desenlace nadie en esa casa estaba preparado para soportarlo. Julián sostuvo con fuerza a su hijo, con un nudo en la garganta, mientras la mujer, al ver aquella mirada de decisión, se levantaba del sillón con un gesto de nerviosismo. Ella intentó acercarse, como si aún pudiera recomponer el teatro que había mantenido durante meses.
Pero Julián levantó la mano con firmeza, y con una voz seca que cortó el aire, gritó: «¡Ni un paso más!». El eco de sus palabras retumbó en la sala, cargado de rabia y decepción. La mujer quedó inmóvil, con la boca entreabierta, incapaz de encontrar defensa. La escena hablaba por sí sola, un niño con lágrimas en los ojos, confesando el abandono que sufría en manos de quien decía protegerlo. «Julián, no es lo que parece», balbuceó ella, buscando palabras desesperadas. Yo estaba ocupada. No siempre puedo con todo». Él exagera. Los niños inventan cosas cuando quieren atención. Pero esas frases, lejos de calmar la tensión, fueron como gasolina encendida en el corazón del millonario. Dio un paso al frente, con el rostro endurecido y los ojos ardiendo de furia. «¿Ocupada? Tanto, que no pudiste darle un pedazo de pan a un niño. Tanto, que lo obligaste a meter sus manitas en la basura mientras tú descansabas con el teléfono en la mano. No lo llames exageración, se llama crueldad». El niño, aferrado al cuello de su padre, sollozaba sin poder detenerse. Entre lágrimas, con voz débil pero firme, alcanzó a decir: «Papá, no miento. Ella nunca me da nada cuando tú no estás». Aquella confesión atravesó el aire como un cuchillo. Julián cerró los ojos con fuerza, conteniendo el dolor, y lo abrazó aún más fuerte. Esa verdad, tan pura e inocente, fue suficiente para derrumbar cualquier duda. Se giró hacia la mujer, con el rostro endurecido, y pronunció con voz grave: «Ya no tienes nada más que decir. Agarra tus cosas, y lárgate de esta casa, ahora mismo». Ella se tambaleó, con lágrimas en los ojos, intentando acercarse. «Julián, por favor, dame otra oportunidad. Yo lo amo. Tú sabes que lo amo». Pero su súplica sonaba hueca, como un guión mal ensayado. Julián la interrumpió con una dureza que heló la sala. «No pronuncies la palabra amor. No después de condenar a un niño inocente a llorar de hambre en una casa llena de comida. Jugaste con lo único que jamás debiste tocar, la inocencia y la confianza de mi hijo. Y eso, ni todo el oro del mundo puede repararlo». Con paso firme se acercó a la puerta, la abrió de par en par y, señalando la salida, marcó el final de aquella farsa. «Vete. Y escucha bien, nunca más volverás a poner un pie en esta casa ni a acercarte a él», tronó la voz de Julián, firme como un muro. Ella gritó, pataleó, intentó justificarse, pero la máscara ya estaba hecha pedazos. Sus palabras resonaban vacías frente a la determinación inquebrantable de aquel hombre. Al final, recogió algunas pertenencias y, entre insultos y lágrimas, salió de la casa dando un portazo que retumbó como un trueno final. Julián permaneció inmóvil unos segundos, respirando con dificultad, con su hijo aún en brazos. Cuando el eco del portazo se desvaneció, la casa entera quedó envuelta en un silencio distinto, un silencio de alivio, aunque cargado de heridas recientes. Esa misma noche, con las manos temblorosas, Julián llevó a su hijo a la cocina. Abrió la nevera y comenzó a preparar un plato caliente con lo que tenía a la mano. No llamó a la cocinera, no pidió ayuda, debía hacerlo él mismo, porque su hijo tenía que sentir que, desde ese momento, nunca más estaría solo. Cuando sirvió la comida, el niño devoró cada bocado con una ansiedad que rompía el corazón. Julián lo miraba desde el otro lado de la mesa, y mientras las lágrimas le empañaban la vista, entendió que aquel instante era más valioso que todas las riquezas del mundo. «Perdóname, hijo», susurró Julián con la voz rota. «Perdóname por no haber visto antes lo que estabas sufriendo. Te prometo que nunca más volverás a sentir hambre ni soledad. Tú eres lo más importante que tengo, y nada ni nadie volverá a ponerte en riesgo». Lo tomó de la mano y lo llevó hasta su habitación. Lo arropó con un cuidado que dolía y permaneció a su lado hasta que el niño, exhausto, cerró los ojos y se quedó dormido. En la penumbra, Julián se juró a sí mismo que jamás volvería a cometer el error de delegar aquello que solo un padre puede dar: amor, atención y presencia. Esa noche, el millonario no durmió. Pasó horas con la mirada fija en el techo, repasando cada sonrisa falsa de la mujer que había traicionado su confianza y pensando en todo lo que debía cambiar para devolverle seguridad a su hijo. Y lo cumplió. Los días siguientes marcaron un giro radical en su vida.
Canceló reuniones innecesarias, delegó negocios y dedicó su tiempo a estar con él. Lo llevaba al colegio de la mano, lo recogía con una sonrisa, cocinaban juntos, aprendían a andar en bicicleta, y cada instante se volvía un recordatorio. El verdadero éxito no estaba en las cifras de sus cuentas bancarias, sino en la felicidad reflejada en la mirada de ese niño que, al fin, volvía a sentirse amado y protegido. Poco a poco, la sombra del hambre y el miedo comenzó a desvanecerse, y en su lugar regresaron la risa, la inocencia y la confianza. Julián entendía que la herida tardaría en sanar, pero sabía que lo harían juntos, paso a paso. Una tarde soleada, mientras paseaban por el parque, se detuvo a observar a su hijo correr entre los árboles con una sonrisa que no veía desde hacía demasiado tiempo. Cerró los ojos, respiró profundo y comprendió una verdad que jamás olvidaría: el dinero puede comprar lujos, casas y autos, pero nunca podrá comprar el amor verdadero ni la bondad de quienes dejamos entrar en nuestra vida. En ese instante supo que su mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en poder sostener la mano de su hijo, siendo su guía, su protector y su mayor ejemplo. Las apariencias pueden engañar, las máscaras se rompen tarde o temprano, pero hay valores que no se negocian: el respeto, la dignidad y el amor sincero. Esa fue la lección que Julián llevó grabada en el alma. Que ninguna fortuna vale lo suficiente si descuidas lo más sagrado, y que el amor real, ese que se demuestra en los momentos más oscuros, es el único capaz de salvar a un niño del vacío y devolverle la esperanza.